En el Reino Unido descubren una segunda variante del COVID-19 todavía mucho más contagiosa y se vuelven a encender las alertas a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud ya está tomando cartas en el asunto, la Unión Europea también. Y mientras tanto, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, alertó sobre días oscuros que se avecinan en Estados Unidos a consecuencia de esta pandemia. Mientras tanto, en México se recibe el primer paquete de dosis de estas vacunas contra la enfermedad y así se convierte México en el primer país en América Latina en recibir el tratamiento. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 23 de diciembre del 2020. Información bastante interesante, inquietante para la comunidad internacional. Las potencias mundiales están tomando cartas en el asunto y no es para menos, toda vez que en el Reino Unido se volvió a descubrir una segunda variante del COVID-19 y se dice que este virus es todavía mucho más contagioso que la primera mutación descubierta. En este escenario, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dio una declaración bastante inquietante. Dice que vienen días oscuros y que están por llegar a Estados Unidos a consecuencia de la pandemia del COVID-19. En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario también de Salud y el secretario de Hacienda y Crédito Público, pues recibieron el primer paquete de dosis de estas vacunas y así el país mexicano se convierte en el primero en recibir las dosis en toda América Latina. Y vamos a dar inicio con esta información. El presidente Joe Biden dice que los días más oscuros de la pandemia están por llegar en Estados Unidos. Los expertos afirman que las cosas van a ir a peor antes que mejorar, advirtió Biden, y dijo que el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 no impedirá que mueran todavía decenas de miles. Es un panorama que da a conocer el presidente electo. En una rueda de prensa, el presidente electo lo dijo de la siguiente manera: nuestros días más oscuros en la batalla contra el COVID-19 están por llegar. No lo hemos dejado atrás. Por muy frustrante que sea escucharlo, vamos a necesitar paciencia, persistencia y determinación para derrotar a este virus. En ese sentido, el que fuera vicepresidente de Barack Obama advirtió: los expertos dicen que las cosas van a ir a peor antes de mejorar. 3 días antes de la Navidad, cuando los estadounidenses se preparan para unas fiestas atípicas en pleno repunte de casos y fallecimientos de COVID-19, Biden aseguró que tiene una confianza absoluta en la vacuna, pero los suministros son pocos. Vamos a perder decenas de miles de vidas en los próximos meses y la vacuna no va a poder parar eso, indicó. Necesitamos que todo el mundo lleve mascarilla, practique la sana distancia social y evite las congregaciones grandes, especialmente en interiores. Biden mencionó el paquete de estímulo aprobado anoche por el Congreso y que ahora espera la firma de Trump por valor de $900 millones para paliar el deterioro de la economía causado por la pandemia. Como ha dicho en ocasiones anteriores, el demócrata afirmó que esta ley es solo un primer paso. A comienzos del próximo año presentaré al Congreso mi plan para lo siguiente, es decir, el siguiente paso, adelantó el mandatario electo, que recordó que la distribución de las vacunas va a costar miles de millones de dólares. Además, debemos hacernos cargo de esas personas que sin tener culpa están desempleadas, es lo que consideró el presidente electo. Biden se mostró, por otro lado, cauto sobre la cepa del virus más contagiosa originada en el Reino Unido. Estamos estudiando si requerir o no test antes de que la gente se suba al avión y cuarentena al llegar a Estados Unidos. Ese es mi instinto, pero estoy esperando la recomendación de mi equipo, dijo. Este martes, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, elegido por Biden como su futuro asesor médico jefe,
consideró que se debe asumir que la nueva cepa más contagiosa del coronavirus está en Estados Unidos, ya que no sería una sorpresa que con la expansión que ha tenido el Reino Unido haya superado sus fronteras. Estados Unidos es el país del mundo más afectado por COVID-19, con más de 18 millones de casos y más de 321,000 fallecidos, según los datos independientes de la Universidad de Johns Hopkins. Esta semana, Estados Unidos comenzó a administrar la vacuna de la biotecnológica Moderna, la segunda en recibir la aprobación de emergencia en el país, tras el suero de Pfizer que los profesionales sanitarios estadounidenses empezaron a recibir la semana pasada. Biden se vacunó con el suero de Pfizer el lunes ante las cámaras de televisión en un intento de disipar las dudas entre los estadounidenses sobre la seguridad de la inmunización. Pero mientras tanto, en el Reino Unido detectan una segunda variante aún más contagiosa del COVID-19 y fue el ministro de Sanidad británico Matt Hancock quien este miércoles anunció que se ha detectado una segunda variante del coronavirus aún más contagiosa que la cepa de la que se informó la semana pasada. Esta versión del SARS-CoV-2, ligada a personas que han viajado al Reino Unido desde Sudáfrica, es muy preocupante y parece contener más mutaciones de la que ha comenzado a extenderse con rapidez en el sur de Inglaterra. Ante la aparición de esa cepa, el gobierno británico impondrá restricciones inmediatas a los viajes a Sudáfrica y cuarentenas estrictas a las personas que hayan regresado de ese país en las últimas 2 semanas y a sus contactos. Hasta ahora el Reino Unido ha identificado 2 casos de esa nueva cepa en su territorio, ambos en individuos cercanos a personas que habían viajado en las últimas semanas. Estamos increíblemente agradecidos al gobierno de Sudáfrica por su rigor científico y por la apertura y transparencia con la que han actuado cuando ha sido descubierta aquí la nueva variante, afirmó Hancock en rueda de prensa. El ministro anunció al mismo tiempo que más zonas de Inglaterra entrarán en los próximos días en el máximo nivel de restricciones contra la pandemia, ante la expansión en los últimos días de la cepa de la cual se informó la semana pasada, que aparentemente se transmite a mayor velocidad que las versiones del virus conocidas hasta ahora. A raíz de la detección de esa variante, más de 50 países han limitado los viajes desde el Reino Unido. Según las últimas cifras oficiales, los contagios en territorio británico han aumentado en un 61.2% en los últimos 7 días respecto a los 7 previos. En Inglaterra ya hay 17.709 ingresados con COVID-19, cada vez más cerca de los 18.974 hospitalizados que se alcanzaron en el pico de la primera ola de la pandemia el pasado 12 de abril. Estas navidades y el inicio de 2021 va a ser un periodo duro. La nueva variante lo hace todo mucho más difícil porque se propaga mucho más rápido, pero no debemos rendirnos, sabemos que podemos controlar este virus, dijo el ministro de Sanidad. Hancock informó además que el regulador británico ha recibido ya la información necesaria para revisar la aprobación de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca. La vacuna es nuestra aliada a todo esto, a pesar de las duras que van a ser las navidades y el invierno, sabemos que el poder transformativo de la ciencia nos está ayudando a hallar un camino, señaló. Y mientras tanto en México, pues llegó ya el paquete de dosis de la vacuna y esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, hoy es el principio del fin de la pandemia. Esto mientras se informa que los casos de COVID-19 en la Ciudad de México, por ejemplo, están en camino ya de colapsar hospitales. Según un estudio de la Universidad de Stanford y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en todos los escenarios y políticas la capacidad hospitalaria actual parece insuficiente. Pero por lo mientras se da a conocer que llegó a México el primer lote de vacuna Pfizer BioNTech contra la COVID-19. El avión con un lote de 3,000 dosis aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México este miércoles, de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. En los próximos días arribarán 1.4 millones de dosis. México es el primer país de América Latina en recibir el fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech. Y esto desde luego resulta una noticia muy esperanzadora por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien está tendiendo
de manera obviamente inmediata, responsable, esta situación de la pandemia. El canciller Marcelo Ebrard hace entrega del primer lote de la vacuna contra el COVID-19 al secretario de Salud, Jorge Alcocer. A partir de hoy hasta el 31 de enero arribarán a México esta cantidad de dosis, 1.4 millones. Así es como pues se informa de esta importante noticia, y fue el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien fijó la postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y esto fue lo que expresó. Escuchemos. Pues aquí está lo dicho, ya tenemos la vacuna en México. Se inicia hoy una operación muy grande de vacunación y de transporte de las vacunas que vamos a necesitar a México. El día de mañana, pues ya el señor secretario de Salud lo mencionó ahora, y seguramente el doctor López-Gatell lo va a detallar en su conferencia hoy en la noche. México va a iniciar inmediatamente su plan de vacunación, que eso es lo que el presidente nos pidió. ¿Para qué es todo esto? Pues para eso. Ya se dijo que el primer grupo objetivo pues serán los médicos y todo el personal que está combatiendo el COVID, y después adultos mayores y así sucesivamente. Números importantes. México con esto es uno de los primeros 10 países del mundo en tener acceso a la vacuna, cosa que reconocemos a Pfizer y desde luego a DHL, que han sido muy diligentes para apoyarnos. Entonces somos uno de los primeros 10 países del mundo. Esa fue la instrucción del presidente. Teníamos que llegar a tiempo a la meta, llegar sin retraso. Y aquí está la vacuna, ya logramos ese primer objetivo. Segundo objetivo, que tengamos acceso suficiente. Bueno, pues el convenio con Pfizer son más de 34 millones de vacunas, y como se explicó, se está trabajando con otras vacunas. Entonces habrá el abasto suficiente para el plan de vacunación que ha desarrollado el sector salud del gobierno de México, del gobierno de la República. Esa es la segunda instrucción. Esto significa que será universal. La siguiente instrucción, que sea gratuito, va a ser gratuito, y por eso el sector salud, el gobierno de la República es el que organiza la vacunación. Va a llegar a todo el país, no solo en una ciudad, sino en todas las ciudades de nuestra República. Esto es algo que ha subrayado el presidente de la República, y aquí agradecemos especialmente el respaldo del señor secretario de la Defensa Nacional, el señor secretario de la Marina, y por supuesto que haya los recursos económicos y financieros suficientes para sustentar esta operación, que es la más grande operación de vacunación que haya habido en México en tan corto periodo. Y ahí ha sido crucial el secretario de Hacienda, y por eso lo invitamos el día de hoy, Arturo Herrera. Muchas gracias, Arturo. Y desde luego aduanas, aquí está Horacio Duarte, su directivo, muchas gracias por estar aquí. Y naturalmente debo subrayar la participación en todo esto de la COFEPRIS, que está aquí también presente, muchas gracias, Sam, y de todas y todos los compañeros de los diferentes equipos que hacen posible que lo que acabo de decir se cumpla. En síntesis, logramos ser uno de los primeros 10. 2. Ya están comprometidos, pagados y en proceso las vacunas que se necesitan para que sea universal y para que sea pronto. ¿Qué podemos decir para concluir? Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas. Y por eso decimos que tenemos esperanza y estamos hoy muy contentos. Y mañana, que empiece la vacunación, pues más contentos vamos a estar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, compañeras, compañeros. Así están las cosas en este contexto global, y pues ahora sí que la gran tarea, el gran reto de confrontar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19. Ojalá no des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.